Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes presentamos eventos o personajes que la historia oficial ha borrado de los libros. Estamos pues bastante contentos porque ya estamos iniciando un nuevo mes y pues vamos a iniciar con temas de terror. Y esta vez vamos a empezar con un tema que es bastante escabroso, bastante fuerte y que bueno, ahí ustedes van a decirme si no da miedo o no que este tipo de situaciones ocurran y estén ocurriendo, porque tal vez, vamos a verlo al final, este tipo de situaciones ideológicas se siguen dando, ¿no? Y bueno, pues hoy tengo aquí a Jorge, Alejandro, y bueno, la que hoy va a presentar el tema va a ser Rosa. Ustedes la querían ver, pues aquí está. Hoy va a presentar este tema que sé que es uno de sus favoritos. Y bueno, antes de comenzar, pues tenemos que hacer una pequeña introducción antes de entrar de lleno al tema. Pues bueno, hace unos días, hace una semana para ser precisos, hace una semana, el 2 de octubre, se conmemoraron ya otro aniversario de la matanza de Tlatelolco, ¿no? Al final de todo, pues es el término de un problema estudiantil que es prácticamente reprimido con una fuerza brutal. El Estado muestra la verdadera cara que tiene, autoritaria, porque bueno, todo se había hecho tal vez bajo el agua, ¿no? Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en los movimientos de los médicos pasantes o de los ferrocarrileros, no habían sido tan reprimidos como los estudiantes en el 68. Y el 68 también tiene pues este significado, ¿no? De que es un año de ruptura entre lo tradicional y entre lo nuevo, ¿no? La liberación sexual está a flor de piel y bueno, prácticamente también en los movimientos pacifistas y revolucionarios están en su apogeo, en todo su apogeo, prácticamente lo estamos viendo en el 68. Y entonces, esta historia tiene precisamente como año, el 68 sucede unos días antes, y bueno, Rosa, pues ahora sí que nos va a comentar qué sucedió en la ciudad de bueno, no en la ciudad, en el poblado de San Miguel Canoa, qué ocurrió ese día y cuáles fueron las consecuencias, bueno, las causas y las consecuencias de lo acontecido en ese poblado. Así que Rosa, por favor, te cedo los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, primero creo que es importante hablar de San Miguel Canoa ahorita en octubre, porque en octubre es cuando más recordamos al movimiento estudiantil, ¿no? Por la tragedia de Tlatelolco. Y pues al final el linchamiento de Canoa es parte como de este gran proceso del anticomunismo y de la efervescencia, pues, de la Guerra Fría, pero de una forma muy, muy particular. Entonces, bueno, les voy a empezar a contar. Ya saben que pueden interrumpirme cuando quieran. Bueno, muchos hemos escuchado acerca de la tragedia acontecida hace 53 años en el pueblo de San Miguel Canoa, que se encuentra a faldas del volcán La Malinche, en el estado de Puebla. Pues la brutalidad y la trascendencia de los hechos llegaron hasta el cine en el filme Canoa de 1975, que incluso ostenta el puesto número 14 entre las 100 mejores películas mexicanas. Podemos calificar a la película como una forma de testimonio. El filme de Casals nos cuenta una forma de la historia que tomaremos como viable para contar este relato, pues al compararla con testimonios de los sobrevivientes, como es el de Julián González, los encontramos extremadamente parecidos. Pero para esto también es importante un contexto histórico preciso y general al hecho. Por lo que nos vamos a situar en el año de 1968, como les habían comentado, que es muy resonante en México por la efervescencia del movimiento estudiantil y por los Juegos Olímpicos. Además de que en un plano global nos encontramos con la polarización política de la Guerra Fría, que con la creciente campaña anticomunista de los Estados Unidos, el gobierno de nuestro país se alineaba a las filas del terror contra el comunismo y demás izquierdas. Este acontecimiento fue 5 trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, medianamente apolíticos, porque no se consideraban políticos activamente, pero pues todos somos políticos de alguna manera, que pues habían organizado un trip o bueno, una excursión el 14 de septiembre al volcán La Malinche. Estaban aprovechando justamente este fin de semana largo, del 16 de septiembre, el puente de las Fiestas Patrias.
Y bueno, a ir más rápido con la historia, los problemas en todo esto comenzaron cuando la torre, cuando los oyó a buscar un lugar donde pasar la noche, en el pueblo de San Miguel Canoa, que está dedicado a San Miguel Arcángel. Esto va a ser importante también. Donde después de preguntar en diferentes sitios si podían encontrar casa, terminaron en el hogar de un vecino que no tenía muy buenas relaciones con el resto del pueblo. Y bueno, esto es porque Canoa vivía una suerte de teocracia, en la cual el sacerdote contaba con el mayor poder político y social sobre la población. El presidente municipal y demás servidores públicos quedaban de lado. Además de que la mayoría de los pobladores eran hablantes del náhuatl y los medios de comunicación eran escasos, por lo que estaban poco enterados de todo lo que estaba aconteciendo en la capital del país o incluso en el resto del país. A pesar de esto, el sacerdote del pueblo les había hablado constantemente de los horrores del comunismo y de cómo esta doctrina política buscaba erradicar la religión y robar los bienes de la comunidad. Que aquí, bueno, hasta el día de hoy podemos decir que la palabra comunismo se ha usado indiscriminadamente muchísimas veces y esta no va a ser una excepción. Pues los 5 trabajadores fueron rápidamente confundidos, o más bien acusados, de ser universitarios comunistas, por el hecho de que efectivamente pertenecían a la universidad. Y bueno, alrededor de las 8 de la noche, el sacerdote comenzó a convocar al pueblo para conformar un grupo violento para linchar a los visitantes accidentales. Con grupo violento me refiero a prácticamente todo el pueblo en una forma de castigo medieval. Como nos imaginaríamos, no sé, me recuerda mucho a Frankenstein. Cuando van a asesinarlo, bueno, algo así sucede y se van a buscar a estas 5 personas. Y desde los megáfonos del templo se les acusaba de bandidos y que tenían la intención de colocar una bandera rojinegra en el templo, que calificaban como roja como el diablo y negra como el pecado. Aquí surge como una interrogante, como de parte mía, que es justo eso, lo de la bandera rojinegra. Les dicen comunistas, pero luego hablan de esa bandera cuando esa bandera en ese momento pues era representante del anarcosindicalismo, no, o del anarcocomunismo, pero yo pienso que para México era más del anarcosindicalismo. Entonces, más bien ahí había una confusión de culturas políticas. Por ejemplo, en la película vemos que el señor que los hospeda es militante, me parece que de un sindicato campesino, no es la CNC, es otro, de un sindicato campesino, y por eso también como que le tenían cierto resentimiento, e incluso cuando lo van a buscar le dice que él es igual que ellos, etcétera. Entonces como que de ahí toman la idea de las banderas rojinegras, ¿no? Porque eran las que representaban estos sindicatos, que no eran necesariamente comunistas. ¿Quieres hablar, Ram? Sí, de hecho, fíjate que lo estaba pensando yo también, porque esta confusión de banderas, pero también hay que entender que en estos momentos se está dando muy fuerte los movimientos campesinos en el sur, bueno, principalmente aquí en Guerrero, ¿no? Los 60 ya es la época donde se une también Genaro Vázquez a la guerrilla, ¿no? Y entonces empieza todo este alzamiento, ¿no? Campesino, y pues todos toman esta bandera anarcosindical, como tú lo indicas, como un símbolo más del comunismo, ¿no? Es que si usted ve ahí ese tipo de banderas afuera de algún edificio sindical o de gobierno, quiere decir que son rojos, ahí quiere decir que son comunistas. Entonces tenga mucho cuidado. Entonces yo siento que con respecto a eso, yo pienso que esa fue la confusión, ¿no? Que todos los que estaban ahí se adhirieron a los movimientos, y pues tampoco ayudó que, por ejemplo, líder sindical, ya no me acuerdo cómo se llama, Eberto Castillo y Campa, no sé si es Roberto Campa, según yo, también se adhiriera mucho a estas ideas izquierdistas, y pues también los empezaron a relacionar mucho con estas banderas, ¿no? Sí, sí hace sentido, o sea, al final, y bueno, mejor lo guardo para el final, mejor les termino de contar la historia y ahorita vamos con la reflexión histórica.
De todas maneras, la historia es muy corta porque, bueno, termina mal, ¿no? Bueno, les digo, la calificaban como roja como el diablo y negra como el pecado, que yo creo que a los anarquistas les encantaría ese mote. Y bueno, y también se representaban con cantos como el famoso cristianismo sí, comunismo no, que incluso seguimos escuchando hoy en día también. Y bueno, les digo, todo escala muy rápido, llegan a golpearlos, a humillarlos, y al final me parece que 2 quedan asesinados, más el señor que era dueño de la casa donde se estaban hospedando. La verdad, se le considera incluso una masacre, por la brutalidad, ¿no? Con la que fueron asesinadas estas personas. Y les digo, sobreviven 3 que son trasladados después a la ciudad de Puebla para poder ser atendidos médicamente, porque incluso pues ahí no llegaban las ambulancias rápidamente ni nada, incluso solo había un teléfono en la comunidad desde el cual tuvieron que hacer la llamada de que pues, hay gente matándose aquí. Y bueno, eso es prácticamente lo que aconteció. Como les digo, la diferencia entre lo relatado en la película y lo relatado por los sobrevivientes es muy parecido. Hoy sabemos que prácticamente ninguno de los incitadores de esta masacre cumplió alguna pena. Sí hubo gente arrestada y sí hubo gente que cumplió condenas, pero realmente los principales incitadores no lo fueron, incluso lo menciona el mismo Casals al final del filme. Y justamente por eso lo consideramos como un filme de memoria histórica, no una película histórica, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría hablar de varias cosas y aquí me voy a poner en modo muy historiadora, pero hay algo que se me hace muy interesante dentro de todo el fenómeno de Canoa, que es la religiosidad popular. Al final sabemos que estas personas estaban muy desconectadas de lo que estaba sucediendo en el resto del país. Ellos nada más habían escuchado cosas de que los estudiantes estaban haciendo cosas raras en la Ciudad de México, que el comunismo le quería quitar sus cosas a la gente, que negaba a Dios. Entonces, bueno, en Canoa, en los hechos de Canoa, vamos a ver una lectura del entorno político, del entorno de lo que estaba pasando en el mundo, pero desde la ruralidad, desde un lugar incomunicado. Y esto a mí inmediatamente me remontó a Creadores, que es El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg. Porque justamente en El queso y los gusanos se hace un ejercicio historiográfico en el que esta persona, Menocchio, que vivía muy cerca en el norte de Italia, hace una relectura de lo que es la religión y de lo que es la Biblia, ¿no? Y hace sus propias interpretaciones, hace todo, arma su propia cosmovisión porque estaba tan alejado de lo que estaba sucediendo en Roma y de lo que estaba sucediendo con los concilios, etcétera. Y bueno, se le toma de hereje y se le quema, ¿no? Pero Carlo Ginzburg nos deja con un concepto muy importante que es el de la cultura popular, ¿no? Y la religiosidad popular y de cómo se interpretan de manera diferente, en este caso, las culturas políticas, como es el comunismo. El comunismo va a ser interpretado y va a ser adoptado por estas personas como algo totalmente diferente a lo que se podía entender en la capital o a lo que se podía entender en muchos lugares, ¿no? Además de esto, pues nos remonta también a un momento entre la modernidad y el antiguo régimen, porque estamos hablando del 68 y tú dices, bueno, es ya un México moderno, era un momento en el que
el país pues ya se daba de que era primer mundo, por eso estaban aquí los Juegos Olímpicos, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos un país atrapado o aún en el antiguo régimen. ¿Por qué? Por la forma de solucionar conflictos, simplemente. El monopolio de la violencia en Canoa no lo tenía el Estado, que es una de las principales cualidades o características del Estado moderno. Más bien, el monopolio de la violencia lo tenía el sacerdote y lo tenían las personas, ¿no? O sea, nada más al final llega el ejército, me parece que es el ejército, no sé si fue la policía o el ejército que llega como a calmar el linchamiento, pero no es la policía de Canoa, es la policía de Puebla, que Puebla sí ya pues, era una ciudad hecha y derecha, ¿no? Entonces, sí es como los contrastes que existían y todavía existen en México, ¿no? De formas de gobernanza. Y bueno, aquí también me interesa como señalar otra cosa, y es que muy cerca del linchamiento de Canoa, que como les dije fue el 14 de septiembre, sí se los dije, sí se los dije, fue el 14 de septiembre por lo del puente, después, el 18 de septiembre, va a suceder en la Ciudad de México otro hecho muy relevante, que es que el ejército toma Ciudad Universitaria de la UNAM y hace una ocupación de las instalaciones de la UNAM del 18 al 30 de septiembre. Igual, se supone que querían mantener paz entre los universitarios, pero bueno, los hechos reales dicen que querían detener a las principales personas del Comité Nacional de Huelga, del Comité Nacional de Huelga. Y bueno, en esa ocupación, que duró muchos días, desde el 18 de septiembre al 30 de septiembre, se arrestaron a 1,500 personas, ¿no? Imagínense. Y bueno, septiembre, sí, octubre, sabemos lo que sucedió en octubre. Y resulta interesante justamente porque se supone que en Canoa nadie sabía lo que estaba pasando en la capital, pero en la capital estaba ocurriendo lo mismo. También estaban buscando estudiantes y también estaban arrestando personas y también por las mismas fechas sucede este acontecimiento, ¿no? Y bueno, después del linchamiento, las cosas en San Miguel Canoa siguen como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pues el 29 de septiembre se celebra la fiesta de San Miguel y la fiesta se celebra como la hubieran celebrado. Para ellos fue así como de que dominguito cualquiera matamos unos comunistas, ya es la fiesta de San Miguel, porque vamos, es muy importante. Incluso, bueno, aquí en Querétaro también tenemos un pueblo que también su patrono también es San Miguel, y de hecho la fiesta se parece mucho. Cuando la vi en la película dije, ay, se parece a Tolimán. Y ya, vamos que el filme tiene yo diría, un final muy perturbador, ¿no? O sea, después de ver tanta violencia ejercida indiscriminadamente contra estos individuos, después ahí se ve el baile de San Miguel y todos se van cantando, pues, o rezando, no sé qué iban haciendo, como en una forma de interpretar su propio catolicismo, ¿no? Es decir, somos muy católicos, pero matamos gente, ¿no? Porque lo hacemos para defender, pues, nuestra religión. Entonces, es como muy, muy contrastante. Claro, no es la primera vez que se hace, pero resulta, bueno, para mí me resultó terrorífico el final del filme. Y bueno, como les dije, aún me parece que
sigue vivo, el último sobreviviente de Canoa, y todavía él cuenta su historia, la revive, etcétera. Y para ya pasarle como la palabra a alguien más que quiera comentar, también se me hace muy interesante que Puebla va a ser posteriormente un núcleo muy importante de la ultraderecha. El anticomunismo va a ser muy importante en Puebla. Y, y esto se va a ver reflejado después en la conformación de grupos de extrema derecha, que, por ejemplo, bueno, me parece que sí, es que luego me confundo con España. Yo iba a decir las JONS, las juntas de organismo. Los sinarquistas, Unión Nacional Sinarquista, ajá. No recuerdo si los sinarquistas nacen en Guanajuato o nacen en Puebla, pero nacen con los tecos. Ese es el Yunque. Bueno, el Yunque sí sé que nació en Puebla. Pero vamos, por ejemplo, el sinarquismo que tiene un nexo más directo con el campesinado, que es lo que más o menos podemos ver en Canoa, ¿no? De cómo estas personas eran fácilmente influenciables por este tipo de culturas políticas y de anticomunismo, que luego va a resultar en estas regiones rurales, uniéndose a tendencias de extrema derecha o incluso de protofascismo, como lo fue el sinarquismo. Y no recuerdo si tenía algo más que mencionar, pero... Ah, bueno, algo que creo que se tiene que hablar también, y ahí me gustaría que ustedes también pudieran... Ah, en Guanajuato, sí, Guanajuato. Sí, dije, era Puebla o Guanajuato. Pero el Yunque sí, según yo sí es de Puebla. Es de la actualidad del fenómeno anticomunista que estamos viviendo de nuevo. No sé si han visto un meme que está el pan sentado y se supone que sientan como al pan y le dicen, dinos, el comunismo está aquí presente en esta sala, así como si tuviera esquizofrenia. Bueno, pues las cosas son así, o sea, si le preguntas a una persona de apolítica o de una derecha ignorante, a ver, no digo que toda la derecha es ignorante, sino que de una derecha desinformada, ¿qué es el comunismo o a qué se refiere esta doctrina política? Pues probablemente no te va a saber contestar y te va a decir que todo es comunismo y que AMLO es comunista y que todo es, y que si eres gay eres comunista y si eres feminista eres comunista y bla, 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 ¿no? Entonces es como la volatilidad de esta palabra y de este discurso, ¿no? Que desde ese momento era volátil y era usado para todo. Y hasta el día de hoy otra vez. No sé si hay una constante o simplemente estamos reviviendo como episodios de nuestra historia y de nuestra poca cultura política, ¿no? O poco interés o poca misma educación, ¿no? El no hablar de política, etcétera. Pero le cedo la palabra a alguien más que quiera seguir como analizando. No, de verdad has tocado muy buenos puntos. De hecho, eso de Menocchio y el queso de los gusanos, sí es cierto, no lo había pensado. Yo pensaba más en esta teoría que tiene Platón sobre la cueva, ¿no? Los hombres que están en la cueva y de repente el que va a salir comenta cómo es el mundo a los demás que están adentro de la cueva. Igual. Creo que es una analogía igual, ¿no? O sea, que cada quien le cuenta cómo le va en la feria. Hay algo que hay que rescatar. También no ayudó mucho que el 1 de septiembre de 1968
Gustavo Díaz Ordaz declarara, ¿no?, que hemos sido tolerantes hasta excesos, no, hasta excesos, ¿cómo era? Hasta excesos criticados. Dice que no podemos seguir teniendo la pasividad que hemos tenido con los que atentan en contra de la paz, ¿no? Es interesante el análisis que se da, ¿no? Porque el presidente pues ya ahí está diciendo directamente, hay que terminar esto y ustedes están evitando que se haga la paz, cálmense o esto va a terminar en algo muy feo. Y dos, que también el Concilio Vaticano II se haya terminado en el 65, 3 años antes, y de repente el concilio también es muy criticado porque es muy pasivo ante la situación de la Guerra Fría. Muchos consideran que su tolerancia es más una permisidad, ¿no? Entonces, pues también pues la Iglesia está como que cimbrada. ¿Qué debemos hacer? ¿Permitir que lleguen nuevas ideologías y que amenacen el mundo del catolicismo? ¿O defendernos, la espada y la pluma, ¿no? Los que adoptan pues la permisidad pues prácticamente son los jesuitas, que hasta siempre he dicho, los jesuitas son los rebeldes de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, pues ellos son los que permiten, pero pues otros son más férreos y no dejan que entre pues esta nueva ola de pensamiento, el famoso pensamiento rojo, ¿no? Entonces lo que sucede en Canoa pues es eso, prácticamente es la combinación de dos cosas que ahora sí que viéndolos por fuera o viéndolos más en un fenómeno global, se combinan, ¿no? Se están combinando en el momento, ¿no? Ya después, pues tampoco ayudó también la rebeldía de los jóvenes. Ahí yo siempre recomiendo para este tipo de tema del 68 a José Agustín, que es la tragicomedia mexicana. Me gusta mucho la descripción que hace, que dice que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se caracteriza porque quiere entrar a la modernidad, pero en tema moral intenta ser represivo, ¿no? Ahora ya los nuevos, la gente ya no carga pistolas como antes en la revolución, pero es una sociedad que es muy, no quiere que las mujeres, entren a las universidades, no quiere que ahí se den derechos a los que según ellos no deben de tener. Entonces es una época bastante conflictiva para los jóvenes y pues el 68 es lo que da esa liberación, ¿no? Da ese momento de revolución y también la revolución cubana es algo que también influye mucho en esto, ¿no? La revolución cubana llega y bueno, no sé si ustedes han visto Rojo Amanecer, la película, sí, ¿verdad? Hay una parte en donde sí, donde a uno de los estudiantes cuando entra los del guante blanco, los del escuadrón Olimpia, dicen, órale, tú quieres al Che como presidente, ¿verdad? Y le dice el cuate, no, pues es que espérate, el Che ya murió hace un año, ¿no? Pues había muerto en Bolivia prácticamente, ¿no? Y también, bueno, también ayuda eso de que al Che se le está considerando un mártir del comunismo, ¿no? Y entonces, pues, hay que llevar la palabra del comunismo, ¿no? A otros lados. Y pues sí, otra vez, Rosa, retomando lo que dices al final, pues sí es cierto, desgraciadamente estamos viviendo un momento donde a la izquierda se le está malinterpretando, ¿no? Ahora resulta ser que el comunismo es regalar dinero a los pobres y ahora sí cobrarle los impuestos a los ricos, ¿no? Que ya no es justo que unos paguen impuestos y otros no. De repente ves manifestaciones muy raras como con BMWs en las calles con letreros que dicen, AMLO, nos estás matando de hambre. Y de que, ¿cómo te está matando de hambre? Ve el capazo que tienes. Y bueno, es una malinterpretación que yo siento que tarde o temprano se tenía que dar con la llegada de AMLO al poder, ¿no? Porque pues él representa supuestamente a la izquierda y ya ahorita con las opiniones y tonteras que está diciendo ahí no es de izquierda. Es más, yo siempre insisto que AMLO es centro derecha, con un pensamiento medio conservador por ahí y generalista también, porque él piensa que todos somos iguales y no todos, desgraciadamente. Pero bueno, no sé, Jorge, Alejandro, ¿qué quieren comentar? Pues yo primerito, antes que nada. Pues creo que se rescatan bastantes temas muy, muy interesantes y abordando el hecho de lo sucedido en Canoa, me puse, bueno, toda la semana estuve checando ahí, empapándome. Bueno, de hecho ahí te pasé una captura, ¿no? De lo que descubrí de las opiniones actuales de Canoa. Creo que había visto primero un documental, unas entrevistas, ¿no? Donde preguntaban a jóvenes de San Miguel
qué opinaban de lo que había sucedido en los 50 años, precisamente hace 3 años. Y los jóvenes no sabían nada, no tenían ni por entendido, y en las escuelas no les hablan de ese tema, ¿no? Parece que en Canoa, pues sí, ese tema se dejó de lado, fue un tabú, ¿no? Ahí no se prohibió el asunto porque alrededor en todo México parece ser condenable, ¿no? Lo que sucedió, pero pues ahí dentro, ¿no? Y yo dije, pues bueno, creo que esa estigmatización que fue durante esos años hacia la final del siglo, digo, a lo mejor creo que ahí quedó, ¿no? Pero no, entras a ver comentarios en YouTube o en Facebook, en publicaciones acerca, y mucha gente no termina de tachar a los de Canoa como asesinos, ¿no? Vulgares, bestias todavía, entonces piden que no vayas a Canoa. Hay un tema todavía ahí muy extraño, ¿no? Que de leerlo sí me pareció terrorífico. Yo les iba a comentar que fuéramos a Canoa, nada más al chisme a ver qué hay. Pero no, creo que no estoy convencido después de ver todo eso. No sé, algo me dice que no. Además somos universitarios y no, no les fue muy bien a los últimos que fueron. Entonces, creo que sí hay todo un tema, ¿no? Y acerca sobre la película, también estuve viendo una entrevista a Casal que habla, creo que lo que pasa en la película es muy fiel al recuerdo de los sobrevivientes, ¿no? Porque me parece ser que estuvieron presentes durante toda la filmación, lo que hizo que los actores y todo el guión fuera guiado sobre las experiencias que tuvieron ahí dentro, ¿no? Porque incluso lo del volado se me hacía algo extraño, ¿no? Porque primero vi la película, después vi todo lo demás y dicen, pues sí lo relata el sobreviviente, bueno, el único que no se suicidó, porque los otros dos se suicidaron, me parece. Relata que sí se echaron un volado y pues ahí quedó, ¿no? Entonces creo que ver la película sí es una buena forma de ver todo lo que pasó, ¿no? Porque retratan todo tal cual, incluso ahí van dando las horas de lo que sucede y todo como va cronológicamente, ¿no? Incluyo algunos testimonios acerca del tema que tuvo, bueno, lo que tuvo que ver el padre de la iglesia, ¿no? En sí fue como el actor intelectual del asesinato bueno, el ataque que tuvieron, ¿no? Entonces sí creo que se involucran algunos muchos temas, y digo, el inicio de la película me remontó a Chimalhuacán de estos últimos años, pero ese sistema de cacicazgo, ¿no? A manos de un líder, ¿no? Aquí era un padre, pero pues, en la actualidad todavía se puede ver con presidentes municipales y todo este tema. Pero creo que sí es muy interesante el asunto, y bueno, creo que lo que dice Rosa sobre este tipo de contraste, ¿no? Que hay entre lo que sucede en la ciudad y un lugar alejado, ni tan alejado, ¿no? Porque creo que la ciudad de Puebla está a unos cuantos minutos, no creo que son 12 kilómetros, es nada casi de San Miguel. Entonces sí creo que es muy bueno el punto que rescatas, y creo que hay mucho que pensar acerca de este tema. Va más allá de un ataque a unos trabajadores de la Universidad de Puebla. Sí, tienes razón en eso, de que hay que pensar también en eso, ¿no? De cómo afectó también a la visión de la universidad por parte de Puebla, ¿no? O sea, por cierto, ahorita que, antes de darle la palabra a Alejandro, recordé lo que me dijiste, lo que mencionaste, perdón, del simbolismo de este final que da la película, ¿no? De la celebración de San Miguel Arcángel. Yo siento que también es simbólico porque, pues, ¿quién es San Miguel Arcángel? Al final de cuentas, un soldado de Dios, o bueno, se supone que un arcángel es el que defiende el trono de Dios. Entonces, ¿a quién enfrenta un arcángel? Al demonio, a alguien que es rojo. Entonces, pues también es algo irónico, ¿no? El ángel que está defendiendo a la religión, ¿no? Porque ese baile que hacen al final es eso, que el diablo está por ahí, que San Miguel lo está buscando para echarlo del lugar, ¿no? Entonces también siento yo que es un poco más simbólico. Alejandro, no sé qué quieras comentar. Sí se escucha, porque ahora Sí. como ando en la compu no sé si se escucha chido. Sí, se escucha. Bueno, pues bueno, sí, igual un poquito rescatando lo que decía Jorge, ¿no? Yo pues sí lo relacioné mucho con este tema, pues el simple hecho de haber sido, digamos que un linchamiento. O sea, como que, digamos, yo siempre este tipo de películas como que yo las se trata uno de poner en los zapatos de los actores y así, pero yo creo que incluso los actores, a pesar del gran trabajo que hacen, pues imagínense, ya lo mencionaba Rosa, ¿no? Al final el final se nos puede hacer pues muy tétrico, incluso aterrador por todo eso que conlleva, ¿no? Entonces, yo me quedo mucho también con la imagen con la imagen de este padre sacerdote
que al final, pues digamos que es digamos que pues la voz principal un poco para que se lleve a cabo esto, porque yo lo relaciono mucho en el aspecto de que, pues en los linchamientos muchas veces se necesita como que un líder en ese sentido, en el sentido de que pues la multitud sigue a alguien, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues en este caso podemos ver, digamos que esa multitud, pues podemos a lo mejor suponer, a lo mejor no es bueno hacerlo, pero pues me gusta hacerlo en estos casos, suponer que pues esa multitud quizá no estaba muy convencida, ¿no? Pero digamos que también el llevarse por la voz del líder, pues eso también influye mucho. Y pues muchas veces mejor seguir al grupo que quedarse disperso o no seguirlo, ¿no? Porque pues también muchas veces se puede tachar o ver mal visto para los demás. Entonces sí, yo también en ese sentido, pues me llamó mucho la atención. Yo la verdad era uno de estos temas que también quizás se desconoce un poco. Digo, ahorita con la película pues ya es como que un poco para difundirle a las personas que no conocen este tema, porque pues digamos es brutalmente pues digamos que pasado a segundo plano, ¿no? Por el tema de Tlatelolco, pero al final pues yo creo que pues así que el contexto prácticamente es el mismo. Estamos ante lo que mencionabas, Raúl, de pues las cuestiones que menciona Díaz Ordaz en su discurso, de este contexto de Guerra Fría, también de comunismo y capitalismo, etcétera. Entonces, pues la verdad es un tema súper interesante. Yo pienso que sí, en ese aspecto sí tendría como que mucho para difundirse a ciertas personas que quizá no conocen de algo así, pues incluso se llega a minimizar, ¿no? Así como también maximizamos obviamente el 2 de octubre de la cuestión de Tlatelolco, pues también se debe de tomar con la misma batuta, pues este hecho que sucedió, ¿no? Sería nada más eso por ahorita. Sí, así es, como lo mencionas, pues sí, va varias cosas ahí en lo social que debemos entender para poder dar tal vez más una idea de qué sucedió en Canoa ese día. No sé si Rosa quieres comentar algo más ahí. Eh, bueno, sí, estoy de acuerdo con sus comentarios. Creo que los sucesos de Canoa se han quedado mucho en el filme, más que en recordar realmente el hecho. Hay gente que piensa que incluso solo es una película, o sea, pero vamos, estos hechos pues sucedieron y sí son poco recordados. De ahí la importancia del cine de memoria histórica, ¿no? Y lo que mencionaban, creo que lo mencionó Jorge, de que le daban ganas de ir a Canoa, pero luego no. Sí, hace poco un amigo me invitó justo a la Malinche. Me dijo así como de, oye Rosa, yo vivo en Puebla, ¿qué te parece si no quieres venir a subir la Malinche? Y yo así de que, no. Yo así de, no, gracias, todo bien. Porque sí, a mí me da, o sea, les digo, para mí Canoa es una película de terror. Entonces, como que digo, ay, no, si tengo que pasar por Canoa, no, gracias. Este, y lo que mencionas, Jorge, también de cómo se recuerda allí el acontecimiento, que más bien no se recuerda, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor está a lo que le llamamos memoria colectiva de muchas personas, y justo donde sucedió el acontecimiento, no. Eso es muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, en muchos lugares se hacen como pequeños museos de la memoria o así, y ahí como que, pues, se deja un tanto de lado. Incluso, vamos, recordemos que el nombre de la película es Canoa, un suceso. ¿Cuál es el nombre completo? Vergonzoso, creo. Ajá. Un hecho Vergonzoso. vergonzoso, algo. O sea, desde el nombre, ¿no? De que, pues, sí, pero ¿para quién es vergonzoso? No, no lo sé, no, no sé para quién sea vergonzoso, si para Canoa, para Casals, para quienes lo vivieron, no sé. Me quedo un poco con ese interrogante del nombre del filme, pero, pero sí, les digo, se me hace una película que historiográficamente tiene muchos puntos que
interesantes, ¿no? Tanto el hecho, les digo, tanto el hecho como el filme. Ahora que estuve investigando al respecto, pues hay tesis completas acerca de Canoa, de la violencia, de cómo estudiar la violencia vivida en Canoa y así. Entonces, pues sí es un hecho como estudiado por los historiadores y por los antropólogos, pero sí, a lo mejor no tan conocida, no está en los libros, no hay muchos libros al respecto. Yo estoy buscando así como textos completos y no encontré, supongo que tampoco hay tanto para escribir al respecto, pero por ejemplo, en los libros sobre el 68 no es mencionado, porque siento que la mayoría de los libros que te hablan del 68 o del movimiento estudiantil, porque vamos, no estamos hablando de movimiento estudiantil, ellos no eran parte del mismo, pero es una consecuencia del movimiento estudiantil al final de cuentas lo que sucede. Y prácticamente nunca se menciona, sí hay como una suerte ¿cómo se dice? De centralismo cuando se habla del movimiento estudiantil. O sea, siempre se habla desde la Ciudad de México, desde la UNAM, desde cuando realmente tuvo repercusiones en todo el país. En Querétaro ya hay gente que lo ha investigado aquí, en el mismo Puebla, en Guadalajara hay movimiento estudiantil, ¿no? Pero en Ciudad de México, ¿no? O las crónicas siempre son acerca de la Ciudad de México. Pero no, aquí estamos viendo que incluso pueblitos, que yo no sabía que estaba tan cerca de Puebla, yo pensé que estaba más lejos, que en pueblitos, pues hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí llegó algo que estaba sucediendo en muchas partes del globo, ¿no? Todas estas, pues, movimientos estudiantiles, porque vamos, sabemos que México no fue el único que pasó por este proceso, ¿no? Llegan hasta Canoa y unos pobres trabajadores se tienen que chingar, o sea, por algo que estaba sucediendo en todo el mundo y confusiones y todo esto. Pero sí, eso es prácticamente el análisis que yo le encuentro al suceso y al filme. No sé si quieran comentar algo más. Alejandro, coméntale. Sí, no, nada más, me llamó mucho la atención esto que hablábamos de la centralización, bueno, que hablaba Rosa de la centralización, porque ahorita como que lo relacioné muy rápido quizá a algo súper reciente. Pasó hace unas semanas lo que estaba hablándose de las inundaciones, por las lluvias en lo que fue Tula, a quien le mandamos un saludo a nuestro amigo Ernesto. Y cómo de repente se da lo del sismo, ¿no? Se da en la noche y bueno, vámonos, dejemos a Tula en paz y vamos a ver cómo está la ciudad, ¿no? Porque inclusive, o sea, a pesar de que el epicentro sabemos que fue cerca de donde está aquí nuestro compañero Raúl, pues sabemos que cuando son temas así, vámonos primero a ver cómo está la ciudad y ya después nos pueden esperar los demás estados. Estados, ya ni siquiera hablamos ahorita como el caso de un pueblito, ¿no? Pues estamos hablando de estados. Entonces ahorita digo, lo relacioné mucho porque también eso tiene mucho que ver, ¿no? Al final, digo, yo estaría como que interesado ahorita, como que me pongo a pensar y digo, bueno, si bien tenemos muchas imágenes de los periódicos ya de ahora 3 de octubre de cómo se manejó el suceso de Tlatelolco, pues no sé, me imagino un cuadrito así súper chiquitito, si es el caso, digo, si me estoy equivocando me corregirán, pero pues ¿con qué le dedicaron a Canoa, no? Al final, ¿qué es lo que cómo lo está explicando la prensa para ese momento? Porque pues tampoco se trata de minimizar que hayan sido unos cuantos estudiantes los de ahí, a la cantidad de estudiantes que fueron en Tlatelolco. Entonces este tema de la centralización yo pienso que también es bien importante, porque pues no hablamos de un tema actual, como lo mencionaba ahorita digamos, con los sismos, con las inundaciones, sino que ya se remonta, perdona, pues a este caso, e inclusive podremos revisar otros sucesos que tengan esa coincidencia, que hayan sido el mismo día y revisarlos. Entonces, también pienso que es muy interesante y muy importante. Sí, sobre lo que decías del periódico, de hecho hay una parte en la película en la que ya está uno de los sobrevivientes en el hospital y tiene periódicos encima. Y la mayoría de los periódicos justo tienen como
dicen, el ejército entra en Ciudad Universitaria, el ejército en grande. Y hasta abajo dice, estudiantes intentan poner una bandera rojinegra en Canoa y son linchados, así, chiquitito. Entonces, justamente eso lo pone literalmente en la película, de cómo ese hecho fue, pues, dejado de lado porque, pues, el ejército entró en CEU, ¿no? Y los periodistas le están preguntando así como de, pero dinos tu versión, es que eso fue lo que nos dijeron en el pueblo, entonces nosotros lo publicamos. Y al final en los periódicos sale eso, ¿no? Que eran unos rojillos y los lincharon por rojos, ¿no? Y vamos, ahí es donde se vuelve interesante, por ejemplo, siento que los historiadores a veces nos vamos mucho a la prensa como fuente primaria y a veces la prensa no va a ser la mejor fuente primaria, ¿no? Porque si hoy revisamos esos periódicos y no sabemos el contexto y no sabemos nada, pues sí vamos a pensar que unos estudiantes intentaron poner una bandera rojinegra, porque ¿cómo sabríamos lo contrario, no? Ahí la veracidad de las fuentes y la crítica de fuentes, etcétera. No sé, luego soy demasiado historiadora, pero es muy interesante. Sí, eso de la centralización, las fuentes. Sí. Bueno, esa es la intención, ser historiadores, pues somos casi todos, bueno, todos somos historiadores. Bueno, nuestro compañero ahí, Ernesto, saludos, Ernesto es de ciencias políticas, pero también historiador. Politólogo. Bueno, pero eso no importa. Jorge, antes de que les haga la pregunta en general, en el grupo pusiste que hubo un nuevo linchamiento después de ¿te acuerdas? Ah, sí, apenas en 2018, que era, según yo, le digo que en la búsqueda de suavizar al pueblo de Canoa y perdonarlo, y admitir que podría ir a visitarlo, ¿no? Con usted, pues descubrí que recientemente en 2018 lincharon a otra persona, entonces, bueno, creo que siguen en las andadas. Creo que Puebla es uno de los lugares con más linchamientos, ¿no? En 2018 tenían registrados 100 y cacho linchamientos, entonces, luego ahí en Canoa, pues creo que eso es una, fieles a sus usos y costumbres, pues linchar gente es una tradición ahí, entonces, sí, recientemente lo vi y me dio entre risa y lástima, ¿no? Porque parece ser que sí era un ladrón, pero aún así el linchamiento que sucedió, pues quiere decir que sí, el pueblo de Canoa no, bueno, como ya lo había mencionado, no conocen lo que sucedió en el 68 ahí mismo, ¿no? Pero sí es algo que me parece terrible y algo que da gracia al mismo tiempo. Sí, chistoso, pues te imaginas los pobladores que vivieron los dos linchamientos, recordar los flashbacks de eso cuando estaban linchando al pobre ladrón. No me los imagino, pues, bueno, pero... eso, los que estuvieron en el linchamiento, pues no, bueno, yo creo que a lo mejor sí en sus recuerdos, ¿no? Pero nunca han dado a conocer quién estuvo, o sea, todos dicen que oyeron del linchamiento, pero nadie ha dicho que estuvo dentro del linchamiento. Creo que hasta surgió un pueblo cerca, bueno, no, quién sabe qué tan cerca, ¿no? Pero de Canoa, hecho por la gente que participó en el linchamiento y que estuvo a punto de pisar ser juzgada. Entonces sí, ese pueblo creo que es muy pequeño, me parece que hay apenas mil cacho habitantes a relación con Canoa, que hay 14,000 creo, con el censo de 2010, entonces todavía es un pueblo y ni siquiera no tiene categoría de municipio, me parece, no creo que no es ni siquiera un municipio, es una junta provisional de San Miguel Canoa, entonces todavía apenas creo que Barbosa estuvo hablando el año pasado de que lo iban a hacer un municipio y bueno, también estalló ahí en broncas porque no quieren pagar impuestos y no sé qué tanto. Pero sí, está bueno el tema de la actualidad en Canoa y su pasado también. Sí, habría que, si alguien ahí es de Puebla, que nos comente la situación de Canoa, porque sí está muy interesante, pero bueno, ahora sí les voy a hacer una pregunta. Yo tengo un conocido de Canoa. Ahí preguntan, de que, ¿cómo está su situación? Pero se me olvidó hablarles, le hubiera... Sí, hubiera estado chido que me invitaras para conocer la opinión, pues, de alguien que esté ahí, pues, cómo han vivido el suceso, cómo lo recuerdan. Tal vez ahí,
pues siga vivo, ¿no? Pero pues para evitar problemas no recuerdan ese hecho, ¿no? Caótico debe de ser el pensamiento, ¿no? Pero bueno, les voy a hacer una pregunta en general ya para terminar. ¿Ustedes creen que tenemos las mismas condiciones ideológicas que en Canoa actualmente? ¿Ustedes piensan que posiblemente tengamos una nueva persecución política por ideas comunistas, socialistas, marxistas, izquierdistas más que nada? Pues yo pienso que sí, pero no de la misma forma. Pienso que efectivamente el crecimiento de la ultraderecha, como ya había mencionado, y la aceptación de la ultraderecha eh, está persiguiendo un comunismo imaginario, ¿no? Porque claramente en México, creo que ya lo había mencionado en otro podcast, en México no existe un comunismo consolidado, ni siquiera una izquierda consolidada. Entonces, estos grupos de ultraderecha están persiguiendo a su amigo imaginario, que bueno, lo vimos, por ejemplo, con la visita de Santiago Abascal, por ejemplo, con los senadores del PAN, que el PAN primero lo publicó en su página y luego dijo, no, siempre no era cierto, que Vox es un partido abiertamente franquista. Bueno, abiertamente no, o sea, no se ponen, somos franquistas, pero pues tienen actitudes, pues sí, o sea, fascistas. Incluso recuerdo cuando ganaron las elecciones de una comunidad allá, no recuerdo de qué comunidad, no sé si recuerdan la fotografía icónica de Madrid, de la Guerra Civil. Ahí luego hablo mucho de España, porque pues ya saben que es mi tema, pero que dice así de no pasarán, y que incluso existe la canción y así. Pues cuando gana Vox, esta comunidad en España publica en su Twitter así de, uy, ya hemos pasado. Entonces, pues, ¿qué estás haciendo? Te estás diciendo abiertamente franquista, ¿no? Y bueno, además, sus nexos con el Yunque, pues son claros, son reales, y, y el Yunque es una organización muy grande que maneja muchísimo dinero, ¿no? Y que en la que están unidos muchas de las personas con más dinero en este país. Entonces, pues claramente sí hay una persecución fantasiosa en contra de la izquierda, que podemos decir izquierda, si le llamamos izquierda morena o a lo que sea, ¿no? Pero sí, es un tipo de persecución diferente. Así paso yo. Sí, yo también concuerdo, creo que no, ni casi no creo que sean las mismas circunstancias, pero sí hay una persecución ahí imaginaria, ¿no? El enemigo imaginario que tienen ahí los de derecha, los panistas, la tía panista, ¿no? Que ahí por ahí publican mucho acerca de los comunistas y así no hablo. Entonces creo que sí existe, pero no sé si equipararlo con lo que sucedió en Canoa, porque eh, como lo veo, creo que en Canoa sí fue un ataque anticomunista, ¿no? Porque se traducía el comunismo como anticatólico, ¿no? Entonces ese era uno de los problemas que tuvieron los del pueblo de Canoa, y creo que se vieron incentivados por un interés más allá de lo político, ¿no? Creo que el poder que tenía el sacerdote era sobre el beneficio de Canoa, porque en distintos momentos se relata que el beneficio era económico, ¿no? Que por todo le cobraba, por el agua, por no anexar a Canoa municipalidad a Puebla. Entonces ahí es como que un ejemplo, creo que no para el cual así, pero dado en el contexto de la época, creo que sí podría ser, pero no bajo las mismas circunstancias. No sé qué opinan de eso. Y Ale, no sé si quieres. Un minuto. Bueno, voy a opinar por mientras es que el ruido. Ok, sí, está bien, te esperamos. Por mientras, voy a decirte, pues mira, Jorge, yo sé que no hay persecución. Bueno, yo pienso que dentro de esta persecución, mejor dicho,
sí existe esa cuestión de que según son antirreligiosos, ¿no? Porque, bueno, tal vez ahí otra vez volvemos al tema de la centralidad. En Ciudad de México luego no se habla de ello, pero acá, ¿cómo se habla de que supuestamente el marxismo, el comunismo va a quitar la religión católica, que van a no sé qué, que van a, que Andrés Manuel quiere imponer esa ideología, que el comunismo, de hecho, recientemente ahí, vandalizaron las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara, no sé si lo vieron, y le pusieron el símbolo del comunismo, del yunque y el martillo, y le dice, AMLO comunista. Me dio mucha risa. Sí, ¿cómo hacen eso, por favor? O sea, quien hizo eso es muy tonto, ¿no? Porque me imagino que fue para tratar de decir que el vandalismo es malo y tanto eso, pero pues demostró otro punto de ignorancia esa persona que realizó ese acto vandálico, la verdad. Pero bueno, ¿qué podemos decir, no? Yo me quedo con las palabras de una de nuestras profesoras, de la doctora María Estela Valls. No sé si tú, Jorge, igual se acuerdan que en alguna ocasión platicando con ella nos mencionaba, realmente aquí en México no va a haber comunismo, no va a haber marxismo por una gran y sencilla razón. La teología de la liberación no se lleva muy bien con las bases católicas de este país. Así de sencillo. No, no, nunca la va a ver. Nunca. Así que nos podremos estar, los de la izquierda, los marxistas, los comunistas, se podrán haber roto cualquier cosa para imponer sus ideas, pero México no va a aceptar eso por esa cuestión, ¿no? La teología de la liberación pues sigue siendo desde que se publicó hasta la actualidad, sigue siendo un tema malo, no se debe de aceptar. El catolicismo aquí en México siempre va a estar, ¿no? Y tan católicos somos que siempre adoptamos expresiones de ay Dios mío, ¿qué será, no? de nosotros Dios, así Jesucristo. Desde estas expresiones no va a haber comunismo ni marxismo. Así que, pues si ustedes opinan que o piensan que el marxismo se va a imponer en México, para empezar, denle una revisada ahí al manifiesto comunista que no hace daño. Siempre cada vez que amigos publican que el marxismo, que AMLO, no sé qué, una revisadita ahí al manifiesto comunista no hace daño. No hace daño. Ya después de eso vienen y me dicen si se puede hacer en México, si se puede realizar en México y si AMLO es un comunista. Porque, bueno, ahorita no sé si Alejandro ya va a tener la palabra, pero la otra vez Alejandro le estaba diciendo, ya, ok, rapidito te voy a comentar esto. Alejandro, bueno, no sé si ustedes conozcan un cuate que luego se caracteriza ahí por predecir sismos, no sé cómo se llama este cuate, Alejandro, ayúdame, ¿cómo se llamaba? El Bachman, ándale, Alex Bachman, que se caracteriza por predecir sismos. La otra vez le estaba diciendo a Alejandro que me dio mucha risa un video que subió que dice que AMLO está preparando un movimiento comunista para invadir a los Estados Unidos, y así le puso al título el mendigo video. Y lo vi y pura tarugada que dijo el señor. O sea, digo, hace daño no leer, les digo, edúquense por lo menos, ¿no? Y también a Bachman ahí, no creo que nos vea. Y si nos ve, la verdad es que yo lo odio y profundamente lea mejor antes de decir burradas, porque eso son burradas. Sigan ustedes en caliente. Bueno, Alejandro, por favor. Bueno, pues mira, para empezar, vienes a preguntarnos de política cuando obviamente nos falta aquí el politólogo. Lo digo yo no por mis compañeros, sino porque pues ya en esos temas luego no soy como que muy concreto, ¿no? Respecto a la pregunta que me hacías, y bueno, ya con todos los comentarios que hicieron y pues tratando de relacionarlo un poco con mis ideas, pues sí, no, yo también coincido en que digamos que no hay como que un tema de diferencia en cuanto a lo que decían del comunismo y todo esto, ¿no? O sea, de que no haya en México como que un líder o algún ideólogo que digamos lo lleva y lo quiere difundir en el país, ¿no? O sea, aquí lo que yo veo mucho es de que pues digo, se determinan comunistas los que nada más comparten como que cualquier noticia ahí en el Facebook y se dicen afuera afuera el otro, no sé, o sea, como que son lo que yo digo, así como que ideólogos nada más de computadora, ¿no? Porque al final, pues yo pienso que para tener, digamos que una verdadera persecución, aunque suene feo, pues debes también como que llevar a cabo pues llevar tus ideales un paso adelante, ¿no? No simplemente estar aquí atrás de una
computadora y expresarte de esa forma, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, pues podemos echar un ojo en el siglo XX de los ideólogos o personajes que, digamos, trataban de difundir esto, y pues eran personajes que, digamos, ponían en jaque un poco al sistema que estaba establecido en ese momento. A lo mejor no todos, pero de alguna forma, pues por eso eran perseguidos al final. Por ahí hacían mucho la comparación, no me voy a meter mucho en el tema de lo que se habló hace unas semanas con Ricardo Anaya, ¿no? De con su llamada persecución. Decían persecución aquí en México, pues revisemos principios del siglo XX con los Flores Magón, ¿no? Yo pienso que esa es una de las persecuciones, si no es que de las que yo más sigo, porque pues la verdad es una persecución sumamente interesante y eso es a lo que yo me refiero. Son persecuciones que a pesar de, digamos, llevar saber que se están arriesgando o exponiendo, pues no dejan, digamos, que de difundir su pensamiento, ¿no? Entonces yo pienso que aquí esa diferencia es mínima, la verdad, como que no hay una clara diferenciación en ese sentido. Miren, ya hasta Rosa se fue de que ya le dio asco mi comentario. Entonces, sí, yo también es lo que pienso, ¿no? Al final, yo tampoco considero que en algún momento lleguemos a tener como que un país con esas características, ¿no? En cuanto a ya sea comunismo o cualquier otro modelo político económico del que me digan, ¿no? Nada más eso. Pues sí está bien y sí es cierto, ¿no? Bueno, quién sabe, al final de cuentas yo pienso que la derecha va a llegar al poder en unos años y posiblemente haya persecución. Yo es lo que pienso porque si Andrés Manuel ahorita le ve cómo le están juzgando y llegan otra vez, me voy a esperar tantito que a ver si se conecta Rosa otra vez, no creo. Pero bueno, son señoras que ya no van a llegar por su edad, no creo que lleguen a ese momento. Entonces, el problema son sus nietos. No mames. Nosotros vamos a tener, bueno, sí. Sí, no, y es que como decimos, ¿no? Al final también lo que hace un buen de daño es la desinformación, o sea, tú ves un comentario, ni siquiera ves, ya deja tú lo de las fuentes, o sea, tú ves cualquier comentario en cualquier grupo de Facebook que está comentando algo así como de derecha o izquierda, lo copias y lo pegas, o sea, dices que falta de tantito autocrítica de todo eso, ¿no? Al final hace un buen de falta y como que informarse en otros medios. Y fíjate que lo que dijo Rosa es muy cierto, es lo que decía también de la fuente primaria en los periódicos, pues tampoco limitar nada más en lo que dice la prensa, pues hay que revisar por todos lados. Al final, opiniones va a haber y va a haber un montón. Ya de ahí pues tú puedes ir construyendo, más no copiando también el mismo discurso, porque es el problema, que lo copian, no lo construyen. Sí, lo copian. Caray, luego te digo que me ando peleando con señores que, no, de verdad, luego. También tú que te gusta andarte ahí enganchando con bots. Ese güey, no, pues también. No, es que sí se manchan, ¿eh? Yo también he visto hasta en la universidad de Papalapa, otros que eso es el maldito comunismo y digo, neta, pues, o sea, estás en una universidad y estás haciendo un maldito libro para informarte, pero no, de verdad, tachar aquí a alguien de comunista es muy extremo y sin fundamento. Sí, no, es como, habría que ver cuál fue el último gran comunista de México. Me dijeron que Eberto Castillo. ¿Eberto Castillo? Sí, Eberto Castillo para mí fue el último, pues murió en, ¿qué? 2007, 2000, no, en el 2000, sí, ya en el siglo siglo XXI, XXI, pero ya sí, fue sí. lo último. Bueno, pues, pues ahí están las opiniones de nuestros compañeros. Ahorita Rosa ahí le falló el internet y se fue, pero bueno, le agradecemos que haya traído este tema. De hecho, yo le pedí porque sé que a ella le gusta mucho, pues primero la izquierda y después este tema en concreto, ¿no? Y bueno, así iniciamos Octubre del Terror con este tema. Este mes hasta la primera semana de noviembre vamos a tener temas relacionados con cuestiones de terror, no precisamente paranormales, ya lo verán. Bueno, el próximo capítulo va a ser algo paranormal, pero pues ya van a ver los demás, ¿no? Lo que les vamos a traer aquí con motivo del Día de Muertos. Así que pues por esta ocasión ha sido todo. Ahí mis compañeros, muchas gracias. Alejandro, Jorge, Rosa, que se desconectó, pues muchas gracias por el tema. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós.